Bueno, después de haber escuchado a mis compañeras con el tema de la célula, ahora les voy a hablar yo sobre la célula eucariota y la procariota, que es la división de las células. Entonces, que existen dos. La célula eucariota, que significa con núcleo verdadero, y la célula procariota, que significa antes del núcleo. Entonces, para poder hablar de células eucariotas o células procariotas, nos tenemos que ir obligatoriamente a sus diferencias. Entonces, pero antes, un dato importante es que la mayoría de los seres vivos poseemos células eucariotas. Entonces, ahora vemos las diferencias. Aquí les muestro una pequeña imagen y con un pequeño resumen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la célula eucariota y la célula procariota? Lo primero, que la célula procariota existe desde muchos siglos antes, millones de años antes que la célula eucariota. La célula eucariota es una evolución que ha tenido la célula procariota. Bien, entonces la célula procariota tiene 3500 años de existencia, sí, la procariota, y la célula eucariota tiene 1500 millones de años de existencia. Entonces, como vemos, esa es una principal diferencia. La segunda diferencia e importante que no se nos vaya a olvidar nunca, que la célula procariota mide entre 1 y 10 micras y la eucariota tiene una medida de 10 a 100 micras. Lo que quiere decir, para hacernos una idea de esta diferencia, que haya una, donde haya, perdón, 10 procariotas, puede haber una eucariota. O sea, por el tamaño de una eucariota equivaldría a un tamaño de 10 procariotas. Otra diferencia de esto, que la célula procariota, el ADN es circular y desnudo. Y la célula procariota sí tiene un ADN con cromosomas, lo que quiere decir que tienen un estilo DX, un estilo lineal. Aquí podemos encontrar el ADN en el citoplasma y en la eucariota la encontramos en el núcleo. Bien, entonces esta es otra diferencia importante. Otra diferencia es que la célula eucariota tiene citoesqueleto y la célula procariota no. Nos preguntaremos, pero ¿cómo así citoesqueleto? Pues nos podemos hacer la idea de nosotros, de nuestro cuerpo. Como vemos, nuestro cuerpo está conformado por huesos y tejidos, músculos, carne, y lo mismo sucede con estas células. La célula procariota no tiene un citoesqueleto, o sea, no tiene una forma, un esqueleto que lo sostenga. Entonces, ¿a qué lo podemos asimilar? Pues a una medusa, o sea, una baba blanda. Cambio, a una célula eucariota sí tiene citoesqueleto, lo que quiere decir que tiene una forma definida. Otro dato importante de estas dos células es que una se produce de manera asexual y otra se produce de manera sexual. ¿A qué viene esto? Pues hagamos una idea, voy a atreverme a romper este papel. Esto es una célula procariota. Ella se divide en dos, produciendo que esto se produzca en otras dos y se reproduzca en otras dos. Y así sucesivamente se van dividiendo de dos en dos. Lo que quiere decir que no necesita de un óvulo y un espermatozoide, ya sea para reproducirse. Al contrario de las células eucariotas, que estas se reproducen, bueno, las células eucariotas se reproducen de distintas maneras, ya sea de manera sexual o sexual. Pero la más conocida y la más importante es la manera sexual, ya que esta tiene órganos, o perdón, mejor dicho, organismos que le permiten formar óvulos y formar espermatozoides. Entonces esto sería algo importante. ¿A qué conlleva esto? En la importancia de que las células
procariotas pues siempre van a ser iguales. Porque a no ser que con la evolución de millones de años, como sucedió hace 3500 años para que hoy sea una eucariota, que a través de la evolución pues adquiera organismos y adquiera pues una estabilidad al medio, pero para eso se necesita mucho tiempo. ¿Qué sucede con esta célula? Que al tener genes pues va a haber una evolución, cada vez va a ir cambiando y no necesariamente por la evolución, sino a través del cambio genético. Pues muchas gracias, espero les haya gustado mi explicación sobre las células eucariotas y procariotas. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar o escribir.